Ya, entonces la clase teórica vimos que tenemos bastantes problemas al hacer datos de panel. Muchos de los problemas se van a concentrar en el error. Entonces, al hacer datos de panel, nosotros estamos haciendo un modelo donde asumimos que existe individuos y existen tiempo. Además, asumimos que existe un error que sirve para descomponer al componente individual y un error que señalamos que es un componente idiosincrático. Bien, entonces, cuando yo tengo datos de panel, yo tengo individuos, tengo tiempo y tengo el resto de las variables de X. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un dato de panel, obviamente tengo diferentes tipos de individuos y les puedo ver en diferentes años, meses, días, es decir, en diferentes tiempos. Entonces, esto es lo que nosotros ganamos al hacer datos de panel, que obtenemos dos análisis adicionales a los que no tendríamos si es que no hiciéramos datos de panel. El primero es el componente de la identidad. En este componente yo puedo ver cómo un individuo se relaciona con los otros individuos, cómo este individuo A se relaciona con este individuo Z. Pero no solamente eso, yo puedo ver cómo este individuo A se relaciona con él mismo en diferentes periodos de tiempo. Entonces, este mismo A en el 2000, este mismo A en el 2001, este mismo A en 2002. Entonces, esto es lo que me permite datos de panel. Puedo hacer un análisis intra, es decir, dentro del individuo. Puedo hacer un análisis inter, que es entre individuos, sería entre A y Z. Y además puedo hacer un análisis en el tiempo de este individuo. Y por lo tanto, aquí al tratar de analizar estas cosas, individuos y tiempos, cada vez se me va complicando más. ¿Por qué? Vamos primero con el individuo. Digamos que consideramos que el tiempo es único y únicamente nos enfocamos en el individuo. Yo te dije que existen componentes que son no observables y que a veces son constantes en el tiempo. Entonces, por ejemplo, el género de una persona usualmente es una variable que es constante durante toda tu vida y que no va a variar. Pero eso es una variable, digamos que observable. Pueden existir variables que no estemos observando, que no podamos observarlo a simple vista y que sabemos que estas variables se repiten a lo largo del tiempo. En economía tú tienes muchos factores que afectan una variable. Por ejemplo, en Ecuador sabes que afecta mucho las variables que no puedes ver. Por ejemplo, el comportamiento de una persona de la sierra es diferente de un comportamiento de una persona de la costa. Me refiero a términos financieros, en términos de riesgos. Una persona de la sierra tiende a ser un poco más conservador y por lo tanto tiende a tener scores de riesgo mucho mejores que las personas de la costa. Esas son variables que no vemos, pero sabemos, porque hemos visto datos, sabemos que existe esa descomposición de las personas. Sabemos que es diferente una persona de la sierra que una persona de la costa. Bien, entonces estas son cosas que es una variable que tú no puedes observar y que se repite a lo largo del tiempo, que no lo puedes observar y por lo tanto yo quiero eliminar esa variable, eliminar ese factor de esa variable que no lo puedo observar. ¿Y cómo lo puedo hacer? Justamente vimos que puedes hacer primeras diferencias, o puedes hacer efectos fijos, o puedes hacer
LSDB, o sea, dummies. En todas estas lo que estamos quitando es ese factor individual que no podemos ver. Ese factor individual y que no varía en el tiempo. Entonces, únicamente usando estas cosas, estas ecuaciones, estamos eliminando este efecto del individuo. Pero también existe un efecto interindividuo, es decir, entre los individuos, en este caso entre el individuo A y el individuo Z. Y para eso tú puedes hacer un promedio, es decir, a la variable A le restas el promedio de todos los individuos. Con eso tú estás eliminando el efecto interindividuo. Bien. Luego, vamos al segundo caso. Acá, en cambio, ya consideramos el tiempo. Y entonces, al considerar el tiempo, ahora se vuelve un poco más complejo. Porque no solamente puede existir endogeneidad, sino que puede existir autocorrelación. En el caso 1, sabemos que existe heterogeneidad, es decir, que el individuo A es diferente al individuo B y el individuo B es diferente al individuo Z. Sabemos que son heterogéneos y por eso justamente hacemos estas formas de análisis de datos de panel para considerar que cada individuo es diferente, pero aún así obtener una regresión eficiente. Bien. Entonces, si nosotros consideramos que esa variable no observable no es fija en el tiempo, sino que además esa variable se mueve con el tiempo, es una variable que cambia con el tiempo, entonces ahí usamos lo que conocemos como efectos aleatorios o random effects. Bien, y a estos random effects planteamos cómo usar el modelo GLS y a este XFX planteamos que es cómo usar un modelo Witting. En estos modelos de acá los consideramos que era one way porque únicamente están considerando al individuo. Es decir, únicamente consideran la ID, pero no consideran el tiempo. En el caso de two-way, ya considera también el tiempo. Considera el tiempo y el individuo. Y entonces ahí funcionaba los efectos aleatorios. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que estas formas de estimación pueden ser consistentes, pero no son eficientes. Es decir, el beta es un estimador insesgado. Pero el problema acá no es ese, el problema es la varianza. Entonces, cuando tú haces un mal modelo, por ejemplo, haces un modelo OLS con datos de panel, no te afecta específicamente al beta, lo que te afecta específicamente es a los errores de estándar. Entonces, si estamos viendo varios modelos, no es porque no sirve el uno, no sirve el otro, sino que cada uno sirve en diferentes conceptos y cada uno arregla una cosa que el otro no arregla. Entonces, cuando nosotros queremos arreglar la heterogeneidad en la parte 1, consideramos 2. Pero cuando consideramos el tiempo, ahora puede existir autocorrelación.
Y entonces tenemos que ir sumando todos los modelos que hemos hecho. Y para ello necesitamos primero pruebas estadísticas para determinar si existe autocorrelación, si existe efecto individual, si existe efecto del espacio, es decir, inter-individuo, si hago el supuesto de usar el OLS versus el Within, ¿cuál es el mejor? Si hago el supuesto de usar Within versus Random Effects, ¿cuál es el modelo mejor? Y recién ahorita lo que estamos haciendo es viendo qué efectos hay. Con las tests que vamos a hacer hoy, lo que vamos a encontrar es qué hay, qué existe. Hay autocorrelación, hay heterogeneidad, ¿qué hay? Una vez que hemos determinado qué es lo que existe, podemos usar formas más robustas o modelos más robustos que controlen justamente lo que encontramos. Entonces, por ejemplo, si encontramos que un modelo te dice que existe autocorrelación, significa entonces que tenemos que hacer un modelo robusto donde hacemos una transformación de la matriz de varianzas y covarianzas a fin de que ahora la estimación sea más eficiente. Bien, entonces por ahora únicamente lo que vamos a ver es las pruebas de estadísticas y la próxima semana lo que vemos son las formas de estimación robustas. Entonces, vamos a hacer las pruebas del error. Como te dije hace un momento, lo que nos enfocamos principalmente es en el error, porque el error es lo que contiene estas dos variables. Y entonces lo que queremos saber es si esto se concentra acá por individuo o esto está concentrado acá en la parte idiosincrática. Entonces, usamos la librería PLM y ese PLM, si no la tienen, la instalan. Y vamos a obtener esta base de datos que se llama Rice Farms. Bien, tú ves acá, tiene el código del individuo y tiene el tiempo de cada uno de ellos. Y todas estas son las variables X que te están mostrando el tamaño, variedades de justamente de el arroz, la producción del arroz. Entonces, para usar datos de panel, obviamente tengo que convertirlo como un data frame de panel y le determino que hay una variable que se llama ID que contiene los individuos. Bien, me dice un warning, que también hay una columna tiempo. Y entonces vimos que nosotros podemos hacer un modelo within cuando hacemos PLM por default. Lo que estamos haciendo es un modelo within. También podemos hacer un modelo pooling si lo determinamos como modelo pooling. Porque el pooling es básicamente hacer un OLS o un mínimos cuadrados ordinarios, que sabemos que es ineficiente para datos de panel. Y podemos hacer el two ways, que considera obviamente el individuo y considera el tiempo. Bien, si yo hago una prueba F, para este caso como son datos de panel, es PF-test y comparo el modelo within versus el modelo pooling. Lo que estoy haciendo básicamente es una prueba F, como la hicimos en el semestre anterior. Y entonces estamos buscando la presencia de los efectos individuales comparándolos con los OLS. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no hay efectos individuales. La hipótesis activa te dice aquí mismo que hay efectos significativos.
Es decir, aquí lo que estoy viendo es si es que existe una influencia en el ID, si existen efectos del individuo. Todavía no sé qué efectos, puede ser intro, puede ser inter, puede ser por heterogeneidad, no lo sé, pero aquí únicamente con la prueba T ya me está diciendo que sí hay efectos, porque estoy rechazando el p-valor. Por lo tanto, estoy aceptando la hipótesis nula de que existen efectos significativos individuales. Y acá mismo te dice el test. Si yo hago este test, pero hago en logaritmos, bueno, acá arriba también están logaritmos. La diferencia es que acá, en vez de primero hacer el modelo y luego compararlos, lo hago directamente usando pf-test. Lo pongo dentro del modelo. Entonces me va a dar exactamente lo mismo. Y entonces me está diciendo que existen efectos individuales. Bien. Luego, en este modelo anterior, yo hice el modelo de within versus pool. Ahora yo voy a hacer el modelo de two ways versus pool. Entonces, ahora lo que estoy testeando es la ausencia de efectos individuales y de tiempo. Entonces, fíjate que dependiendo del modelo que yo del modelo que yo tome, estoy testeando cosas diferentes. En el anterior, el modelo OLS no tiene efectos individuales porque él toma todo en conjunto y no considera que hay efectos individuales. Es decir, estoy haciendo una prueba F de un modelo restringido versus un modelo no restringido. Acá estoy haciendo de dos ways que toma en consideración el tiempo versus del pool que no toma en consideración al individuo. Y entonces lo que estoy haciendo es rechazar la hipótesis nula y entonces estoy aceptando que existen efectos significativos de two ways, donde two ways es tener efectos individuales y efectos de tiempo. Por eso es two ways. O lo mismo puedes hacer poniendo todo el modelo ahí mismo. Te da exactamente lo mismo. Y lo siguiente que vamos a testear es un modelo two ways versus un modelo within. Entonces, two ways considera el individuo y el tiempo, y el within únicamente considera el individuo. Entonces, lo que estamos testeando básicamente es la ausencia de los efectos de tiempo, permitiendo que existan efectos individuales. Bien. Entonces, lo que concluimos es que existen efectos de tiempo en presencia de efectos individuales. Entonces, mira que comparar distintos modelos me dio distintos resultados. Pero aún no me dicen qué hay, no me dicen específicamente qué hay. Únicamente sabemos hasta ahora que existen efectos individuales y existen efectos de tiempo. Entonces tenemos que seguir testeando. La prueba de Bruce-Pagan lo que hace es usar los residuos, es decir, va a estimar un modelo mediante OLS y luego va a tomar los residuos de ese OLS y ahí va a hacer las pruebas. Entonces, fíjate que es diferente acá arriba.
donde tú hiciste el modelo y luego comparaste los dos modelos. Ahora no, con BrushPagan te dice, no, haz un modelo o LS y luego con los residuos vemos qué hay. Entonces, podemos hacer esto, que es el PLM test del modelo pooled. Y te dice que la hipótesis nula es la ausencia de efectos individuales. Pues en este caso, tú estás rechazando, significa que existen efectos individuales, porque estamos aceptando la hipótesis alternativa. Otra forma de hacer lo mismo, poniendo el modelo dentro. Ahora, si tú quieres ser un poco más específico y quieres saber qué hay, entonces tú puedes poner aquí el efecto que tú quieres. En este caso estamos poniendo tiempo y acá estamos poniendo two ways. Es decir, que en este modelo de acá estamos midiendo la hipótesis nula que dice que existe ausencia de efectos de tiempo. Y en este de acá estamos haciendo la hipótesis nula que existe la ausencia de efectos de tiempo y efectos individuales. Entonces, acá rechazo esa hipótesis nula de que no hay efectos de tiempo. Y acá rechazo la hipótesis nula de que no hay efectos individuales y de tiempo. ¿Qué es lo que ya encontré acá arriba también, no es cierto? Encontré que ya me dijeron que existían efectos individuales y efectos de tiempo. Pero en este caso lo estoy haciendo a través de un test Bruce-Pagan. Vimos también que existían extensiones de la forma de estimación de Bruce-Pagan a través de Kingu y a través de Curiux. Te están testeando lo mismo, sino que son distintas de la manera que está construido el estadístico. En los dos, obviamente, estás rechazando la hipótesis nula y por lo tanto estás corroborando lo que usaste el usar el Bruce-Pagan normal. Bien. Ahora, lo que queremos ver es la correlación de los defectos. Es decir, lo que vamos a buscar es comparar dos modelos. En este caso, el modelo Witting con el modelo GLS o Random Effects. ¿Qué implica que estén correlacionados? Si están correlacionadas dos variables, implica que primero obviamente varían en el mismo sentido y segundo que si es que sabemos que existe una correlación entre las variables, debemos saber qué modelo usar. Usamos un modelo Wittin, donde el Wittin elimina esos efectos intra e inter, o usamos el modelo GLS, que el modelo GLS, en vez de quitar ese efecto, los considera como variables aleatorias y los estima. Entonces la idea es comparar los dos a través del test de Hausman. Y usualmente cuando tú ves siempre datos de panel, lo primero que te muestran es el test de Hausman y un test de autocorrelación. El test de Hausman lo que te va a permitir es escoger entre un modelo de efectos fijos versus efectos aleatorios, donde efectos fijos es Wittin y efectos aleatorios es GLS. Entonces se supone que este test nos va a decir qué es lo que debería usar. Entonces seguimos usando la base de datos de Rice Farms. Ponemos como data frame, hacemos el modelo Within y hacemos el modelo Random FX o GLS. Y de nuevo hacemos la prueba de Hausman en este caso.
¿Cuál es la hipótesis nula? Que no existe correlación entre los regresores y los efectos individuales. Entonces, en este caso, yo no estoy rechazando la hipótesis nula. La hipótesis alternativa es que un modelo es inconsistente. Eso significa que los coeficientes de los dos modelos son similares. Es decir, hacer un Wittin y hacer un GLS eh, casi que te va a dar lo mismo. Y entonces eso significa que no hay correlación entre los regresores y efectos individuales. En ese caso, entonces, yo podría usar un modelo Wittin. Pero ojo, todavía pueden existir otros efectos. Si bien aquí el test de Hausmann ya me dice qué modelo usar, en este caso, al no rechazar, perdón, tú deberías usar un modelo Wittin. Pero aún no hallamos todavía de dónde viene la variación. Pero con el modelo Hausmann ya te dice, entre estos dos deberías escoger este. Podemos seguir probando estimadores. En este caso hicimos Wittin versus GLS. Cuando usamos el test de Moodle, lo que vamos a hacer es Wittin versus Between, donde Wittin es es el inter y Between es el intra-individuo. Entonces hacemos el modelo Between y lo que vamos a obtener es a través de una diferencia de los coeficientes, la diferencia del coeficiente de Wittin versus la diferencia del coeficiente de Between. Vamos a obtener la matriz de varianza y covarianza de estos dos. Y lo que queremos ver es si existe correlación entre estos dos. Y entonces la correlación entre estos dos efectos, lo que me está mostrando es que existe una relación al tomar coeficientes entre individuos y las medias de la variable explicativa. Te está mostrando una relación positiva, es más 0.44, pero moderada. Y de nuevo te está diciendo que GLS se parece a Wittin. Es decir, está dándote efectos similares a lo que te dio el test de Hausmann. ¿Qué significa que existe una correlación entre el Wittin y el Between? Que hay una relación entre el interindividuo y entre los individuos. Es decir, hay algo que no podemos ver que correlaciona estas variables. Y lo cual es lógico, por ejemplo, si tú tienes los ingresos de una provincia, usualmente las provincias que están cercanas se benefician de ese ingreso. Entonces, si le vemos a una provincia específica, vemos que al pasar los años tiene una relación con el anterior. Pero además vemos que las provincias aledañas también tienen una relación de ingreso. Y entonces, de nuevo, lo que estamos tratando de buscar es ver desde dónde viene la variabilidad. Viene por el intraindividuo, por el interindividuo, por el tiempo. Y entonces aquí lo que te está diciendo es básicamente que
existe una relación. Por eso GLS se parece a within. Existe una relación intraindividuo e interindividuo. Podemos seguir haciendo test de efectos correlacionados. En este caso vamos al test de Chamberlain, que usa el modelo within. Seguimos usando Rice Farms. Y entonces lo que estamos haciendo es determinar si los efectos individuales son una función lineal de las medias. En este caso, estás rechazando la hipótesis nula. La hipótesis alternativa sería entonces que la especificación within no debería aplicarse. Puedes hacer una extensión de esto usando el método de Anyway. Y Anyway también te da un test y te da un p-valor. En este caso que rechazas la hipótesis nula. Y entonces estamos asumiendo que la especificación within no se debería aplicar. Entonces, ¿cuál es el resultado de estos dos tests de Chamberlain que te están diciendo que no uses el modelo within, sino que uses el modelo random effects? Acá en los anteriores te dijeron que puede ser que within se parezca a random effects. Ahora este es ya mucho más específico y te dice no uses este modelo. Bien, entonces un individuo tiene estos efectos correlacionados, intraindividuo e interindividuo. A eso es lo que estamos determinando como efectos correlacionados. Pero de nuevo, esto solo es la parte del individuo. Ahora tenemos que ver la parte de la correlación serial. Tú vas a tener correlación serial usualmente en series de tiempo porque los efectos tienden a mantenerse en el tiempo o tienden a decaer con el tiempo. En ambos casos, tú presentarías correlación serial porque tu variable de hoy está relacionada con tu variable de ayer. Lo que es lógico, ¿no? Tu ingreso de hoy es determinante para influir en tu ingreso de mañana. Eso es una correlación serial. Y entonces, para hacer la prueba de correlación serial, lo que vamos a buscar es efectos no observados. Entonces, al igual que en el individuo, en el tiempo tú puedes tener efectos que no son observados y puedes tener efectos que se mantienen en el tiempo o que decaen con el tiempo. Entonces, al igual que en el individuo, lo que queremos ver es si hay esos efectos que no podemos ver. Entonces, de nuevo usamos la data de Rice Farms y hacemos esta prueba PW-test, que es básicamente el test de Woodridge para efectos individuales no observados. Y te da un p-valor donde te dice que tú en este caso estarías rechazando la hipótesis nula, estarías aceptando la hipótesis alternativa que existen efectos no observados. Bien, pero de nuevo únicamente sabemos que hay efectos no observados, no sabemos de qué ni por qué. Entonces tenemos que seguir usando test. Hay un test que se llama score test
y es para determinar si existen efectos aleatorios y o existe correlación serial. Porque ahora tenemos que sumar los efectos. Entonces, no solo existían efectos individuales, efectos aleatorios, sino que ahora tenemos que sumarle a que existe correlación serial, a que existen efectos en el tiempo que no podemos observar. Y si existen estos efectos, significa entonces que están causando correlación serial. Y para eso vamos a construir una matriz y vamos a usar lo que denominaron ellos como un test robusto local. Y lo que están probando es la correlación serial AR y los efectos individuales. Es decir, están comprobando si existen estos dos factores. Y lo que vamos a obtener son los p-valores. Entonces, lo que te está mostrando es si existe efectos aleatorios o existe autocorrelación. Y te da el resultado del test para cada uno de los casos. En este caso está rechazando que no existen errores autorregresivos. Es decir, la hipótesis nula siempre es la ausencia. Entonces, la hipótesis nula en este caso es la ausencia de errores autorregresivos. Si estás rechazando la hipótesis nula, entonces estás concluyendo que existen errores autorregresivos. Random effects no lo rechazamos. Es decir que aparentemente en este test no existe efectos aleatorios, pero sí existe correlación serial. Otra forma es usar este PBL test que usa los residuos de un random effects y luego usa máxima verosimilitud. Y entonces lo que te dice es que rechazas la hipótesis nula, por lo tanto estás aceptando que existe un proceso AR1 o MAR o MA1 de los errores. Es decir, que existen procesos autorregresivos. Otra prueba de correlación serial sería hacer la prueba del likelihood ratio y esta permite realizar modelos con o sin efectos individuales aleatorios o errores correlacionados serialmente. Entonces tenemos que usar esta librería NLME. Lo que vamos a hacer es un modelo de random y luego vamos a usar la máxima verosimilitud, que en este caso es el MLE. Luego vamos a estimar un modelo GLS, es decir, son modelos lineales con estructura de dependencia en el tiempo, donde tenemos que especificar la estructura de la correlación. Entonces, en este caso, yo estoy determinando que existe una correlación autorregresiva de orden 1. Entonces, este va a ser un modelo lineal y luego voy a comparar con un modelo de efectos aleatorios. De nuevo con errores autocorrelacionados de AR1.
Y entonces aquí lo que te está dando es un resumen de este modelo con efectos aleatorios y con autocorrelación. Te da estos valores porque lo que hizo es una maximización usando máxima verosimilitud. Te dice que usaste una estructura de autocorrelación de orden 1 y te da este phi que vimos la clase anterior, lo que significa. Tienes el p-valor de cada uno de estos y tienes la correlación que existe entre las variables. Bien, pero la idea es compararlos entre estos. Es decir, ¿qué pasó si yo hago un random effects con modelos autorregresivos? ¿Y qué pasa si hago un modelo lineal con modelos autorregresivos? ¿Cuál es el resultado? ¿Que gané, que perdí? Y este es el modelo GLS sin correlación a los residuos. Es decir, sin autocorrelación. Y entonces voy a comparar estos 4 modelos mediante el ANOVA. Entonces, el ANOVA lo que hace es comparar los modelos, en este caso, este modelo sin correlación a los residuos y el modelo lineal con estructura de autorregresivo. Lo que te da es un p-valor bastante pequeño, entonces lo que podrías tú determinar a través de esta prueba F es que estos dos modelos, tanto el modelo sin correlación como el modelo con proceso autorregresivo, son exactamente lo mismo. Entonces, ¿se acuerdan? Esto hicimos igual el semestre anterior. Hacíamos una prueba F para comparar dos modelos. Es exactamente lo mismo que estamos haciendo. Sino que ahora estamos comparando un modelo lineal versus un modelo lineal autorregresivo. Entonces, el p-valor lo que me está diciendo es si existe alguna mejoría, si son iguales los modelos. En este caso, rechazo la hipótesis nula, por lo tanto, estos modelos son lo mismo. Lo mismo hago con los random effects. Este es el random effect sin considerar la correlación versus el que considera la autocorrelación. Bien, de nuevo tenemos un p-valor bajo y de nuevo puedes concluir lo mismo, que no existe diferencia entre estos dos modelos. Y si ahora entonces yo comparo el modelo lineal sin correlación con el modelo de random effects sin correlación, pero utilizando obviamente el ratio de verosimilitud, de nuevo yo obtengo que el p-valor es bajo y por lo tanto podría estimar con cualquiera de estos dos modelos, como modelo lineal o como modelo de random effects. Si yo comparo el modelo lineal con proceso autorregresivo versus el random effects con modelo autorregresivo, ahora sí el p-valor es mayor a 0.05 y entonces lo que me estaría diciendo es que no sé si no se necesita usar el random effects. Bien, entonces únicamente debo hacer un modelo lineal que controla la autocorrelación. Bien, ahora lo que podemos hacer son modelos un poco más tradicionales.
Usualmente cuando haces datos de panel, lo que tienes que hacer los básicos son los test de Hausman, el test de Bruch-Kufri y el Durbin-Watson. Entonces, Bruch, Godfrey y Wooldridge lo que hacen es un test para correlación serial, donde en este caso tú rechazas la hipótesis nula, es decir, que estás aceptando que existe correlación serial en los errores idiosincráticos. Lo mismo podemos hacer con Durbin-Watson. Los dos hacen un test respecto a la correlación serial. También rechaza y me dice que entonces existe correlación serial en los componentes idiosincráticos. Que eso también ya lo comprobamos acá, ¿no? Que existen procesos autorregresivos. Otra prueba es hacer Wooldridge con Within. Entonces, para eso usa este test, que es PWAR test, que está en esta librería. De nuevo, lo que estaba buscando es si existe correlación serial. Entonces, tú rechazas la hipótesis nula, es decir, que existe correlación serial. Bien, ahora que sabemos que hay correlación serial, lo que tenemos que saber es qué grado de correlación hay serial. Entonces puede ver de grado 1, de grado 2, de grado 5. Y usualmente en series de tiempo tú tienes el grado de la correlación tiende a decrecer. Entonces casi siempre usas primeras diferencias para eliminar justamente esa correlación entre las variables. Y justamente Wooldridge lo que hace es usar este efecto de primeras diferencias para buscar qué estimador es más eficiente respecto a Within versus primeras diferencias. Si existe autocorrelación serial, entonces se supondría que debemos usar primeras diferencias porque esto elimina ese aspecto. Veamos qué nos dicen los test. Entonces, este test de Wooldridge, la hipótesis nula es usar primeras diferencias. Es decir, por default te viene esto con primeras diferencias, este test. Y entonces el p-valor me está dando un valor mayor a 0.05. Por lo tanto, no puedo rechazar la hipótesis nula. La hipótesis alternativa sería que hay correlación serial en los errores diferenciados. Es decir, me está diciendo que debería usar primeras diferencias. Porque es la hipótesis nula. Así que yo quiero hacer este mismo test, pero en vez de hacerlo con primeras diferencias, lo hago con efectos fijos. En este caso, la hipótesis nula sería de no correlación serial en los errores originales. Si ocurre este test, significa entonces que no rechazar una de estas dos, es decir, uno de estos dos tests,
sería una evidencia en favor de usar el estimador correspondiente a la hipótesis nula, es decir, primeras diferencias. Entonces, en este caso, esto rechazó y esto no rechazó. Y por eso te dice que en caso de que uno de los dos no sea igual, este va a ser un caso para que tú uses primeras diferencias. Entonces, vamos a obtener los resultados y vemos los resultados del test en primeras diferencias y en efectos fijos, con sus respectivos p-valor. En este caso, en ambos se rechaza. Significa que cualquier estimador que tú elijas tendrá correlación serial en los errores. Y por lo tanto, ahora es admisible que uses una matriz de covarianzas robustas. Bien, entonces ahora que sabemos que existe autocorrelación y que podemos usar efectos fijos o primeras diferencias, lo que nos tenemos que enfocar es en las varianzas, es decir, en la matriz de varianza y covarianza. Y entonces tenemos que hacer pruebas de dependencia de transversabilidad o cross-section. Entonces vamos a usar esta base de datos que contiene los retornos de investigación y desarrollo. Y hacemos esta prueba CD que busca dependencia transversal en los paneles. En este caso, tú estás rechazando la hipótesis nula, es decir, estás aceptando la hipótesis alternativa de que existe dependencia entre paneles o dependencia transversal. Si yo hago un modelo within en dos ways, lo que quiero es comprobar la dependencia transversal residual después de la introducción de los efectos fijos temporales para tener en cuenta esos shocks comunes que afectan a todos los individuos. Si yo hago el test de esto, ahora fíjate que no puedo rechazar la hipótesis nula, mientras que acá arriba yo sí la rechacé. Es decir, que yo al introducir el efecto del tiempo, al hacerlo como two ways, perdió el poder. Y por lo tanto, ahora ya no puede rechazar la hipótesis nula de dependencia transversal. Entonces, fíjate que introducir el tiempo cambió el resultado de dependencia transversal. En primer caso, únicamente hubiéramos usado primeras diferencias o efectos fijos para controlar esto. Pero cuando incluimos ya el tiempo con two ways, ahí encontramos que ya no existe esa dependencia.
Entonces, si obtengo este ρ, podríamos obtener este ρ o este ρ en valor absoluto y podemos ver cuán sustancial está presente la dependencia transversal. Entonces, este ρ era ese factor que nosotros estimamos en la teoría y que me permitía conocer si es que estos dos efectos tenían cierta relación de dependencia. Usamos otros datos ahora de los precios de las casas y obtenemos este error. Lo que nos dice es que los dos promedios son muy cercanos y obviamente tienen correlación positiva. Este error está construyendo las tablas de las correlaciones de regiones con within y between. Y entonces, estos son eh, los estados. Estas son las variables. Lo que te está mostrando es una tabla de correlación. Y lo que estamos buscando es determinar si existe esa correlación intra-individuo. En este caso, intra por los diferentes estados. Entonces tú puedes ver que existen estados donde tienes una correlación bastante alta y otros estados donde tú tienes una correlación bastante baja, cercana a cero o negativa. Esto básicamente es lo que te está mostrando o lo que estamos concluyendo al hacer estas pruebas de dependencia cross-sectional o entre paneles o transversal. Estamos buscando si existe una relación entre los individuos. Si yo hago este test de nuevo de dependencia transversal, pero ahora yo hago primeras diferencias. Al encontrar este p-valor, entonces estoy rechazando la hipótesis nula. Y entonces me dice que existe dependencia transversal. ¿Qué es lo que hicimos acá? Es eliminar ese efecto de tiempo a través de la diferencia. Hicimos básicamente primeras diferencias. Y una vez que hemos eliminado ese efecto de tiempo, encontramos que existe una relación intra-individuo. Y entonces sabemos que si existe una relación intra-individuo, podríamos usar el modelo Wittin o el modelo Random Effects. Bien, entonces, básicamente el error tiene estos problemas. El primer error que tú vas a encontrar, obviamente, es heterogeneidad, autocorrelación y dependencia transversal o dependencia cross-section. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hacer el modelo o varios modelos en within, en pool, en between, en efectos aleatorios e ir comprobando en cada uno qué es lo que hay. Hay efectos de tiempo y efectos individuales.
Una vez que hemos entendido que hay efectos de tiempo y hay efectos individuales, la idea es tratar de ir encontrando en dónde o qué modelo funciona mejor. Y por eso vas comparando distintos modelos. Within con GLS, Within con Between, o usas el modelo Within para encontrar los resultados y ver en qué parte tú encuentras esos efectos no observados. Pero aparte de estos efectos, puede existir correlación serial. Entonces, de ahí viene de nuevo el juego de encontrar un modelo que se ajuste, por ejemplo, primeras diferencias con correlación serial o random effects con correlación serial e ir comparando cada uno de ellos. Obviamente los test de correlación serial también lo puedes comprobar. Acá lo comprobamos con primeras diferencias, luego con efectos fijos. Estamos combinando los dos modelos. Primeras diferencias con correlación serial, efectos fijos con correlación serial. Y la idea es ver cuál funciona mejor. Y también encontramos que podemos encontrar la dependencia en función de este RO, que lo que me muestra básicamente es un promedio de cómo se relacionan estas dos variables. Y por último, tú puedes ya hacer un modelo, en este caso, eliminando autocorrelación mediante primeras diferencias y en este caso encontramos que existe dependencia transversal, entonces podríamos hacer un modelo Within para complementar esto. Como te dije en un inicio, esto es prueba y error. Toca hacer varios modelos y toca comprobar entre ellos. Te dije que las pruebas no te dicen específicamente qué usar, o te dicen en unas, sabes que encontré esto, y otra te dice, no, yo no encontré eso. Y otra te dice, no, además yo encontré este otro problema. Y por eso te decía que no existe una prueba única, una prueba mágica que te diga qué modelo usar, sino que tienes que hacer varias combinaciones de modelos y irles comprobando de uno en uno a ver cuál te sirve. Lo principal, obviamente, es determinar qué tipo de problemas tienes. Autocorrelación, heterogeneidad, qué sé yo. Y según eso, ir haciendo las pruebas de hipótesis para encontrar de dónde vienes. Hasta este momento, únicamente hemos visto las pruebas para determinar cuáles son los problemas que existen. Pero ya en la práctica, usualmente tú ya sabes qué problemas hay. Entonces, por ejemplo, si tú usas series de tiempo, sabes que sí o sí va a haber autocorrelación. Si usas varios individuos, sabes que va a haber una dependencia transversal, porque obviamente los individuos son distintos y hay individuos que están más cerca que otros y por eso se relacionan, como vimos en esta matriz. Entonces, si bien todas estas pruebas son para verificar que existe eso, ya en la práctica tú sabes que existe eso. Si trabajas con series de tiempo, hay autocorrelación serial. Si trabajas con varios individuos, hay efectos de transversabilidad. Lo único que te permite estos tests es que tú confirmes esos supuestos que tú tienes. Entonces, una vez que hemos entendido de dónde viene la variabilidad o qué es los problemas que tiene mi modelo de datos de panel, la siguiente parte es determinar qué modelo usar. Y entonces, usualmente en la práctica tú te saltas todo esto porque ya sabes que existen estos problemas. Y únicamente ya lo estimas con un modelo que se llama robusto. Entonces, en la próxima clase lo que vemos son justamente estos modelos robustos
que lo que hacen es una transformación de la matriz de varianzas y covarianzas a fin de que puedan aceptar que exista heterocedasticidad, pueden aceptar que exista correlación serial, y de la manera que están construidos, te pueden dar estimadores más eficientes que los modelos que hasta ahorita hemos encontrado. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Suena chino, ¿no? Bien, para que un poco se entiendan un poco más, eh, les recomiendo este que les voy a subir en el aula virtual. Es un trabajo de econometría. Bien, entonces, en este paper de este tipo, lo que hace es explicarte en una manera bastante sencilla todo lo que hemos visto respecto a datos de pandemia. Entonces te va explicando de a poquito qué hace primeras diferencias, qué hace efectos fijos, qué hace efectos aleatorios. No uso muchas matrices para que no te compliques mucho la vida. Y a la final lo que hace es una práctica aplicándolo a R. Y es justamente el modelo que hemos hecho de fatalidades respecto a los impuestos en la cerveza. Y entonces va a ser lo que usualmente tú haces en la práctica, que es determinar primero qué tipo de correlación existe, obviamente a través de gráficos primero, que nos sirve de mucho, pero ya luego va haciendo las pruebas de hipótesis, donde va encontrando qué es lo que existe. Y entonces hace los modelos que hemos hecho, los pool, es decir, el OLS, el SDB, este Y SDB. esta parte que tiene o sea, esta parte en negrita que tiene en el documento se puede hacer en R, ¿no es cierto? Claro, esa es la idea, porque él aplica Sí, a R. Entonces, aquí te o está sea, me dando el refiero a código. que sí va a funcionar. Es que a veces se pone los comandos y no funcionan. Igual, o sea, igual que en su ejemplo, por ejemplo. No, sí, claro, te debe funcionar. Si es que no te funciona, es porque te faltó instalar una librería. Entonces, por eso aquí, por ejemplo, él te especifica que tienes que tener esta librería instalada y luego se hace este modelo. Ya, y se va haciendo los modelos, o sea, desde, como decir, desde el principio, así avanzando, o se puede hacer solamente lo que se necesita o lo que se No, quiere. yo lo que te recomiendo es que léete todo este documento, porque él Ya. justamente va haciendo pasito a pasito para que tú entiendas que no te puedes lanzar a un solo modelo, sino que sí o sí tienes que ir haciendo todos estos pasos. Todos. Ah, ya, Eco. Gracias. Y entonces te va ahí explicando un poco qué es lo que significa cada variable. Por ejemplo, que te dice que obtuviste la opción de efectos aleatorios. Hace los modelos, las pruebas que ahorita hicimos, por ejemplo, de Bruce Pagan. Hace los modelos de Bruce Gruffrey, de raíces unitarias de estacionalidad. Y hasta ahí llega, que es lo que vimos hasta ahorita, que son todas las pruebas. Todavía ahí no te dice cómo estimar robustamente. Solo te da una opción de lo que deberías hacer, que eso es lo que vemos en la próxima clase, que es aplicar este estimador sándwich, que lo que te hace es justamente esta matriz de varianza de covarianza robusta. Entonces, léanlo
aplíquenlo si quieren ustedes mismos en R, vayan haciéndolo. Está en español, así que creo que tienen mayor facilidad. Entonces, suena re complicado, pero en realidad no es complicado. Es exactamente lo mismo. Una preguntarle, ¿este documento está subido en la plataforma o nos puede pasar, por favor? No, ya le subo ahorita, ahorita le subo. Ya, gracias. Bien, entonces lean eso, practiquen y con eso es suficiente. No necesitan saber más de lo que te da ahí en ese, en ese documento. De ahí obviamente tienes que entender que atrás de eso está todo lo que vimos en clase, todas esas fórmulas, esas matrices, de esas cosas, es todo lo que está atrás de ese procedimiento simple que él te está mostrando.